que son los primeros gritos libertarios, ¿no? El de Chuquisaca, La Paz, y los subsecuentes de las ciudades. Aunque los gritos libertarios de las ciudades han sido extirpados, ¿no? Así con brutalidad en muchos casos, no ha significado el final de los movimientos que buscaban la independencia. Como ya era imposible hacer cualquier tipo de movilización en las ciudades, la guerra de independencia, por llamarlo así, se va a pasar al campo, ¿sí? A las campiñas, a las provincias, a través de la formación de ejércitos irregulares, o más comúnmente conocidas como guerrillas. Porque al final una guerrilla es eso, es un ejército irregular. ¿Por qué es irregular? Porque no tiene el armamento adecuado, estándar, no tiene entrenamiento profesional, ¿no? Y tampoco tiene métodos de guerra convencionales, ¿sí? Una guerrilla no es más que un grupo de personas armados, lógicamente, bien o mal, eso ya depende, que aplican otro tipo de guerra, ¿sí? Entonces, como decía, como era imposible hacer cualquier tipo de emancipación en las ciudades, la guerra se va a llevar al campo, ¿sí? A las áreas rurales, a través de la formación de estos ejércitos guerrilleros, que la historia recoge con el nombre de guerrillas, o a veces en algunos textos también lo llamas republiquetas, ¿no? Es el término que le dan a algunos textos o libros de texto. Se estima que en el Alto Perú, lo que ahora es Bolivia, debía haber por lo menos entre 1811 y 1816, por lo menos unas 100 guerrillas, o sea, unos 100 focos guerrilleros en todo el Alto Perú, que es una cantidad tremenda de elementos insurrectos, ¿no? Ustedes imagínense que para 1967, ¿no? En el gobierno de Barrientos, una guerrilla, la del Che, lo puso al gobierno en jaque, digamos, ¿no? Le causó dolores de cabeza, preocupación. Imagínense ustedes tener 100 guerrillas en el territorio. Y a los españoles les pasó eso. O sea, miren, si una guerrilla causa problemas, tener 100 guerrillas en tu territorio es tremendo, ¿sí? No es cualquier episodio de la historia. Es muy interesante ver que el deseo de autogobierno, de independencia, llevó a la formación de por lo menos 100 guerrillas o 100 focos guerrilleros en todo el Alto Perú. Y es tremenda pues la inestabilidad que causaban. Sin embargo, para motivos históricos, la historia reconoce, recopila 6 de las más importantes, es decir, las más grandes y las más importantes e influyentes. Aquí que está pintado con rojo, es una guerrilla dirigida por un sacerdote que se llamaba Ildefonso de las Muñecas. Al otro lado, en Santa Cruz, la más grande, estaba la de Guarnes, ¿no? La de Ignacio Guarnes. Aquí en el sur, donde es provincia Sintis, estaba la guerrilla de José Vicente Camargo. Entre Potosí y Sucre estaba la guerrilla de Manuel Asensio Padilla y Juana Azuloy de Padilla, ¿no? De los esposos Padilla. Aquí por Valle Grande, por ahí estaba la republiqueta de un español, Juan Antonio Álvarez de Arenales. Y más al norte estaba otra republiqueta de José Miguel Lanza. Esas eran las 6 republiquetas más importantes que había en el Alto Perú. O sea, las más grandes y en consecuencia las más problemáticas. Viendo el mapa, o sea, no es que los guerrilleros se han acomodado ahí porque les gustaba el clima, ¿no? O sea, Camargo no se ha ido a los Sintis porque era lindo el sol. Cada guerrilla tenía un propósito estratégico militar. Por ejemplo, la guerrilla de Muñecas, que estaba aquí cerca de La Paz, lo que hacía era perjudicar a los españoles cuando querían entrar al Alto Perú, ¿sí?
los acosaban. Porque, dicho sea de paso, o sea, ¿cuál es la táctica de guerra de una guerrilla? O sea, una guerrilla, como decía, es un ejército irregular, mal armado, mal entrenado, mal constituido y numéricamente inferior. Entonces, no puedes llevar a un grupo pequeño, mal armado, mal entrenado, a una batalla frontal contra un ejército profesional. O sea, sería un suicidio. Entonces, las republiquetas, las guerrillas, hacen lo que la historia llama justamente guerra de guerrillas, que consiste en atacar al enemigo y desaparecer, ¿no? Atacas, te escapas, atacas, te escapas. El objetivo es desgastarlo al enemigo, desgastarlo de tal manera que no pueda seguir su avance. Eso es la guerra de guerrillas, ¿no? Atacar, desaparecer, desgastarlo, acosarlo al enemigo hasta que no soporte, digamos. Y Muñecas hacía eso, ¿no? Acosaba a los españoles cuando estaban entrando al Alto Perú. La Republiqueta de Lanza dominaba los caminos que van de La Paz a Cochabamba y de La Paz a Oruro. Así que cuando los españoles pasaban la guerrilla de Muñecas, se encontraban con otra guerrilla, la de Lanza, que también les atacaba y acosaba durante el trayecto. Si querían lanzarse por el oriente, ahí estaba la guerrilla de Arenales, que también les daba otro dolor de cabeza. Querían llegar a la capital, que era Chuquisaca. Ahí estaba la guerrilla de los esposos Padilla. O sea que todo el trayecto del avance español estaba pues totalmente plagado de guerrillas que no les permitían un avance adecuado. Camargo se puso en el sur para ayudar a los argentinos, que luego vamos a hablar, ¿no? Pero los argentinos también querían liberarnos y Camargo les ayudaba a despejar el camino, o cuando se estaban retirando los argentinos, Camargo les cubría las espaldas. Entonces, como les digo, las republiquetas no estaban ubicadas así porque el clima sea lindo, sino porque había una importancia estratégica en ubicarse en determinado lugar. La de Warnes era la más grande, pero era la más inservible, digamos, porque al oriente nadie iba. Sí, a nadie le importaba el oriente porque ahí no había mineral, no había grandes ciudades, poco o nada importaba el oriente. Entonces, pero la Republicata de Warnes servía para acoger refugiados, porque las guerrillas no siempre ganaban, se hacían pescar a veces y se hacían torturar con los españoles, entonces se escapaban. ¿Dónde podían escapar? Donde Warnes. Ahí encontraban refugio, comida, un lugar seguro para recuperar fuerzas. Entonces, la guerrilla de Warnes era bastante útil en tiempos de desota para poder recomponerse. Entonces, tenía también su importancia más que estratégica, logística, que en guerra es mucho, sí, mucho. En pantalla lo que ven es algunas imágenes de los jefes guerrilleros, ¿no? Ahí está Asensio Padilla, el que estaba entre Sucre y Potosí. Ahí está Arenales, que es el que estaba en Cochabamba, Valle Grande, por ahí. Aquí está José Miguel Lanza, que es el que estaba entre La Paz y Cochabamba y Oruro, que era muy importante su actuación. Aquí está Muñecas, que es el que dominaba la parte sur de La Paz. Ahí está Camargo y Warnes, respectivamente Camargo en el sur, en la provincia de los Intis, y Warnes en el oriente. ¿Ya? Entonces, estas republiquetas han actuado entre 1811 y 1816. O sea, han tenido 5 años de protagonismo en este proceso que llamamos Guerra de Independencia y en efecto han constituido un serio problema a la dominación española en el Alto Perú. ¿Sí? Han sido muy importantes las guerrillas.
Para 1816, los españoles están en condiciones de armar un ejército profesional, claro, lógicamente, reagruparlo, reentrenarlo. Y los españoles, cuando llega este año de 1816, van a ir a cazar, esta vez es la palabra, ¿no? Van a ir a cazar uno por uno a las republiquetas, ¿sí? Los van a perseguir hasta las últimas consecuencias. En pantalla lo que están viendo es la batalla del Pari, donde por ejemplo muere Warnes. Camargo lo matan en un lugar llamado El Pajonal, cerca a su republiqueta. A Muñecas lo matan cerca a La Paz. Lanza consigue sobrevivir. Eh, es la única guerrilla que sobrevive hasta la creación de Bolivia. Yo lo atribuyo eso a la geografía accidentada que tenía Cochabamba, lleno de montañas, quebradas, que ha permitido a la Republiqueta de Lanza sobrevivir. Arenales no le fue tan bien, también lo capturaron y lo ejecutaron. A Asensio Padilla en el pueblo de La Laguna, que está en Chuquisaca actualmente, lo atrapan, lo matan, lo decapitan. Entonces, para 1816 ya no quedan republiquetas, ¿sí? Ya no existen. La de Lanza, que sobrevive, pero muy disminuida, ¿sí? Ya no tenía el peso que tenían antes las guerrillas. Ahora, entre estos mismos años, entre 1811 y 1816, tenemos otro fenómeno emancipador que es muy interesante, que no es muy reconocido por la historia, pero mal porque ha sido decisivo para nuestro futuro. Luego os voy a comentar el por qué. Estamos hablando de los ejércitos argentinos, ¿no? Les voy a recordar que entre 1776 hasta 1810, el Alto Perú, esto que ahora es Bolivia, pertenecía al Virreinato de La Plata, ¿sí? Eso quiere decir que el Alto Perú pertenecía a la Argentina, ¿no? Antes que sea Argentina, ¿no? Cuando era todavía Virreinato. Había un sentimiento de correspondencia mutua. Los altoperuanos se sentían parte de la Argentina. Y los argentinos veían en los altoperuanos una prolongación de su territorio. No en vano los argentinos hablaban del Alto Perú como de sus provincias interiores, ¿entienden? O sea, cuando un argentino se refería al Alto Perú, decía nuestras provincias interiores, o sea, las provincias que son parte de ellos. Los argentinos sentían que el Alto Perú era parte de ellos, lo cual ha sido cierto, como les digo, desde 1776 hasta 1810. Y no era un sentimiento de una sola dirección, era un sentimiento mutuo. Los altoperuanos también se sentían parte de la Argentina. Por ejemplo, Warnes, Camargo, Padilla, Lanza, cuando tenían batallas, mandaban sus informes a la Argentina, a Salta, a los jefes argentinos, a Güemes, a Belgrano, ¿me entienden? Entonces, había pues un sentimiento de mutua correspondencia, de que nos pertenecíamos con la Argentina. Y los argentinos, sintiendo que, para empezar, los argentinos se van a independizar en 1810. Van a ser uno de los primeros lugares que consiguen su independencia de los españoles. A nosotros nos costó mucho más. A ellos, por la distancia, les costó menos. En mayo de 1810, los argentinos se proclaman independientes y nunca más fueron de España. Así que los argentinos, viendo que sus provincias interiores seguían bajo control español, sintieron la obligación moral de liberarlos, o por lo menos de ayudar con nuestra emancipación. Y es por eso que los argentinos van a organizar tres ejércitos profesionales
con la misión de liberar el Alto Perú del control de los españoles. El primer ejército lo va a dirigir un abogado, Juan José Castelli, que va a entrar al Alto Perú en noviembre de 1810 y se va a ir del Alto Perú en 1811. No vamos a entrar mucho en detalles. Tiene una batalla que le va bien en Cotagaita a Castelli, ¿no? Del bando argentino. Van a poder tomar Potosí, Chuquisaca, van a tomar Oruro, van a tomar Cochabamba. Básicamente ya estaba liberado el Alto Perú con este primer ejército argentino, ¿no? Ya estaba liberado básicamente. Sin embargo, le va muy mal en Huaqui, que es un pueblo paseño, les va muy mal a los argentinos y tienen que retirarse, derrotados. Y los españoles van a retomar el control del Alto Perú. Entonces, ese es el primer intento argentino de liberarnos, ¿sí? De los españoles. Se va a organizar un segundo ejército argentino en 1813, 2 años después, esta vez dirigido por Manuel Belgrano, ¿sí? Hay un colegio en Potosí que se llama Manuel Belgrano, y es por esta intención que tuvo Belgrano de liberarnos a los altoperuanos. Belgrano va a empezar con una batalla notable en Salta, que le va bien, porque los españoles estaban invadiendo Argentina. Y luego va a haber 2 enfrentamientos negativos para Belgrano, que ya entró al Alto Perú. Tomó Potosí, tomó Sucre, estaba yendo a Cochabamba, y tiene dos batallas, la de Ayoma y la de Vilcapugio. En las dos le va mal, que tiene que retirarse. O sea que Belgrano no consigue tampoco la liberación del Alto Perú. 2 años después, 1815, se va a organizar un tercer ejército argentino, ¿no? Dirigido por José Rundó. Rundó tenía muchas ventajas porque los españoles estaban un poco débiles, desgastados. Sin embargo, Rundó va a actuar con mucha lentitud. Va a parquearse muchos meses en Potosí, otro tanto en Chuquisaca. Va a perder un tiempo valioso, ¿no? Cuando era el momento de avanzar y aplastar, Rundó se quedó a dormir, digamos, en los laureles, como decimos, ¿no? Sipe Sipe es la batalla más desastrosa para los argentinos en todo el Alto Perú, en toda su campaña. Toda la unidad argentina va a quedar hecho pedazos. No va a quedar casi nada del ejército argentino. Se van a retirar muy mal los argentinos de esta batalla. Tan mal que nunca más pudieron volver a liberarnos. Y dejaron a los altoperuanos que nos liberemos solos al final. Todo fue un fracaso, ¿sí? Fue un fracaso. ¿Por qué decía hace rato que este episodio es tan importante para nosotros como país? Es por el hecho que el fracaso de los argentinos, el fracaso, los abusos que han cometido con los altoperuanos en Potosí y Chuquisaca sobre todo, lo que han hecho es romper ese lazo que había entre altoperuanos y argentinos. Les comenté al comienzo que los argentinos nos veían como parte de su territorio y los altoperuanos nos sentíamos parte de la Argentina, o sea, había ese sentimiento, pero los argentinos los rompieron con sus malos tratos, su abandono, su fracaso en liberarnos y su posterior abandono en todo lo que siguió a la guerra de independencia. Rompieron ese lazo, como cuando tienes tu chica y la engañas, ¿no ve? Los rompes el lazo, ¿no ve? Ya no es igual. Entonces, los argentinos rompieron el lazo que había. Y los altoperuanos empezaron a pensar que ya no era tan conveniente ser parte de la Argentina. O sea, se llegó a la conclusión que nada bueno nos podía traer aquello. Y nació un deseo de, de crear un nuevo país, ¿no? Unirse con el Perú era muy difícil, pero con la Argentina era más probable. Pero después de esto,
ya nació en los altoperuanos la idea de ser un solo país independiente. Me explico por último. Si los argentinos, cualquiera de los argentinos, Rondó, Castelli, Belgrano, hubieran tenido éxito, la República de Bolivia no existiría actualmente. Porque si cualquiera de los argentinos hubiera emancipado el Alto Perú, se hubiera pasado a la Argentina y Bolivia jamás hubiera nacido como país independiente. Su fracaso ha sido lo que ha determinado que años después nazca la República de Bolivia. Por eso decía que este episodio de la historia no es tan estudiado, pero es re importante. Porque si no fuera por eso, no habría Bolivia. Su fracaso es lo que dio luego nacimiento a Bolivia. Para acabar esto de la guerra de independencia, para pasar ya a la fundación del país y a la época republicana, les voy a mostrar en pantalla algunos mapas. El que está más a la izquierda dice territorios bajo control español hasta 1810. Quiere decir que hasta 1810 todo lo que está pintado con azul era de dominio español, ¿no? Que es casi toda Sudamérica, ¿no? Brasil no, porque eso pertenecía a Portugal, otra potencia colonial. Al centro está un mapa, dice territorios bajo control español después de 1810. Vean que en 1810 ya no hay Argentina ni Uruguay, ya no están bajo control español porque se han liberado, ¿no? O sea, los españoles ya perdieron esa región. La guerra de independencia en Colombia y Venezuela oficialmente empezó en 1811, pero era una especie de tira y afloje, ¿sí? Los venezolanos han llegado incluso hasta a la Quinta República. Tienen una primera emancipación en 1811, otra vez son sometidos por los españoles, otra vez se independizaron, otra vez fueron sometidos. Así que en el caso venezolano y colombiano, ha sido un gran tire y afloje el caso de su independencia. Pero para 1820 se consolidó la independencia de Venezuela y de Colombia. Y ahí está el rol protagónico de Simón Bolívar, la batalla de Boyacá, por ejemplo, cuando se libera definitivamente Colombia, ¿no? Es el ejército bolivariano del norte el que está haciendo ese trabajo. Ahora vean el mapa de la izquierda que dice territorio bajo control español en 1822. Y vean que para ese año los españoles han perdido el control de lo que es Chile, lo que era la Capitanía General de Chile. Eso viene de la mano de José de San Martín, otra corriente libertadora que empezó muy fuerte en el sur. Había grandes personajes, San Martín, O'Higgins, Cochrane, lindos personajes. Y para finales de 1822, vean que tampoco ya tienen control de lo que es actualmente Ecuador, porque el general Sucre, Antonio José de Sucre, lo liberó en la batalla de Pichincha. Entonces, para 1822, a los españoles solamente les quedaba el Alto Perú, que es Bolivia, y el Bajo Perú, que hoy es Perú. Ahora, para 1824, después de las batallas de Junín, el 6 de agosto, y de Ayacucho, el 9 de diciembre de este año, del 24, los españoles pierden lo que es el Bajo Perú, o lo que es actualmente Perú. O sea que a los españoles no les quedaba nada más que el Alto Perú, donde lo que quedaba era una fuerza pequeñísima, a la cabeza de un general español llamado Pedro Antonio Olañeta. No creo que haga falta entrar en más detalles del proceso
Tal vez mencionar que antes de la batalla de Junín, los españoles tenían tres ejércitos: el de Pedro Antonio Olañeta, el de Valdés y el principal, que era de La Serna y Canterac. Había un plan de juntar los tres ejércitos, armar una fuerza formidable y empujarlo a Bolívar hasta Colombia, que era un plan interesante y posible. O sea, era posible todavía hacerlos retroceder a Bolívar. Había esa posibilidad. Sin embargo, en esa época en que no había celulares, ni radio, ni nada, coordinar esto era muy difícil. Requería mucha coordinación, hacer que tres ejércitos se encuentren en un mismo lugar y avancen al mismo tiempo. Era muy difícil. Y salió mal. Salió mal porque Pedro Antonio Olañeta, el que estaba dominando las fuerzas que había en el Alto Perú, en vez que vaya hacia el norte, como decía el plan de los españoles, decide no hacer caso. No hace caso, se queda en el Alto Perú. El segundo ejército de Valdés, que también tenía que marchar al norte, en vez que lo haga, tiene que marchar al sur para arrestar a Olañeta, que se estaba volviendo un desobediente. Y de tal modo que todo el plan español salió mal. Y solamente La Serna y Canterac llegaron a Junín. Y ustedes saben que en Junín Bolívar gana. O sea, es la ruina para los españoles la batalla de Junín. Casi ahí se pierde todo. Y después de Junín se estaba por perder la causa española en América. O sea, miren que hasta aquí ya dominaron los libertadores. Valdés se lanza hacia el norte porque había que frenarlo a Bolívar. Le pide a Olañeta que le acompañe, porque mal o bien eran dos ejércitos. Aunque uno sea pequeño, todo suma, ¿no ve? Todo suma. Olañeta no hace caso y decide tercamente permanecer en el Alto Perú. Valdés se lanza solo y se va a enfrentar con Sucre, con el general Sucre, en Ayacucho, donde pierden los españoles. O sea, si alguna batalla ha sentenciado a muerte a los españoles en América, es la batalla de Ayacucho. Ayacucho es, como el mismo Sucre ha dicho, decía, ahí se han roto las cadenas españolas en América, sobre América. Ayacucho. Eh, no sé si preguntarán, pero esa es la batalla que da la independencia a América, ¿sí? Ayacucho. Bolívar no estuvo en esa batalla porque él se fue al norte a atender otros asuntos, lo dejó a Sucre, quien lo hizo magníficamente bien, una conducción magistral de las fuerzas, una disposición excelente del terreno. Chao, españoles. Solo quedaba un último escollo, Pedro Antonio Olañeta, que se había quedado en el Alto Perú. La, la participación de Olañeta en la derrota definitiva de los españoles ha sido decisiva. Él no era del bando libertador, él no quería la independencia, él era un fanático de los españoles, del régimen colonial. Solo que se llevaba muy mal con Valdés, con La Serna, y Olañeta, el general español Pedro Antonio Olañeta, sin darse cuenta, ha causado la ruina española en América. O sea, sin querer queriendo, él ha sido el artífice de la independencia, porque ha desorganizado a todo el ejército español en su peor momento. O sea, les metió un autogol cuando estaban empates y faltando un minuto para que acabe el partido. Ha sido lapidario su actuación, su desobediencia de Olañeta ha sido lapidario para los españoles. En Perú, dice aquí está el dibujito,
José de Canterac, jefe del Estado Mayor, porque el virrey La Serna estaba herido, no pudo, firma la rendición del ejército español ante el general Sucre, después de la batalla de Ayacucho, consiguiendo la emancipación del Perú. Ahora solo queda lo último. Olañeta, Pedro Antonio Olañeta. Sucre quería volverse a Venezuela. Le pide a Bolívar que les incorpore a Venezuela. Y Bolívar no se lo permite a Sucre. Le dice que queda un asunto pendiente en el Alto Perú. Andá y solucionalo. Sucre agarra al ejército de liberación más grande que nunca, porque muchos españoles se le sumaron. Y con ese poderoso ejército de liberación, Sucre se lanza al Alto Perú. Vamos a usar este mapa, ya que es un poquito más cerca de lo que necesitamos. Sucre va a pasar de Saguadero en búsqueda de Pedro Antonio Olañeta y lo que quedaba de sus fuerzas. Olañeta estaba aquí en el sur de Potosí, por Tupiza, Cotagaita, por ahí se estaba más o menos desplazando. Olañeta estaba haciendo tiempo hasta que el rey de España envíe otro ejército aquí a las colonias. Sin embargo, la desmoralización de su ejército de Olañeta era tan grande que cada día por lo menos 10 soldados desertaban. O sea, se despertaba en la mañana y tenía menos soldados. Se despertaba al día siguiente y tenía menos soldados. Se estaban yendo con Sucre, que ya estaba entrando al Alto Perú con un ejército re grande y re motivado. O sea, que es lo peor, ¿no? O sea, Sucre está entrando victorioso y motivado. Y Olañeta están poquitos y lo peor todavía desmotivados. Entonces, al final, su propio comandante lo traiciona a Olañeta, Carlos Medinaceli, lo traiciona, se pasa al bando de Sucre, hay una pequeña escaramuza y al pobre Olañeta lo matan en Tumusla. Tumusla es un pueblo de la provincia de Norchiches de Potosí. Y listo, con eso muere Olañeta, lo que queda de sus hombres se pasa al ejército de Sucre, y así ha bastado la presencia de Sucre y de su ejército en el Alto Perú para desintegrar lo que quedaba de los españoles. No ha hecho falta que den un solo tiro, ¿no? Ha bastado su sola presencia para que la desmoralización cunda y lo último que quedaba de las fuerzas españolas se desintegre por sí misma, ¿no? De ese modo es que el, el lugar donde empieza la independencia, 1809, el Alto Perú, es paradójicamente el último lugar en independizarse, 1825, 2 de abril de 1825 exactamente. Y después tenemos el ingreso de Bolívar, llega al Alto Perú, lo reciben casi como a un dios a Bolívar, a Sucre también, se hacen fiestas en las capitales. El Alto Perú es libre, libre. Y bueno, queda ahí la gran interrogante, ¿qué va a hacer de este Alto Perú de aquí en más, ¿no? Pero ese es otro tema que ahora vamos a ver, que es la fundación de nuestro país. Mm, con, con esa batalla de Tumusla, ¿no? Con la desintegración de lo que quedaba de los españoles en el Alto Perú, oficial, o sea, ya se está dando fin a la colonia, ¿no? O sea, hay todavía unos meses más, digamos, que pueden entrar en este periodo, pero ya están en las últimas, ¿sí? Ya.
A ver qué carga esto y vamos a empezar con la fundación del país. La, la fundación de Bolivia es lo que va a marcar el fin definitivo de la colonia como momento histórico y es lo que marca el inicio como Estado moderno, como república. ¿Ya? Es el salto decisivo entre uno y otro. Lo que van a ver en pantalla son tres personajes, tres individuos que, que como dice en la diapositiva, los tres que están viendo son los creadores directos de la República de Bolivia. ¿Sí? O sea, los tres que están viendo en pantalla son los arquitectos directos, así, directos responsables de que nuestro país exista. Primero está Simón Bolívar, que es el que organiza el ejército del norte, que es el que va a conseguir la derrota de los españoles. O sea que sin la actuación de Bolívar, o sea, si no estuviera Bolívar en esta ecuación, otra fuera la historia, ¿no? Pero Bolívar es el que crea las condiciones generales para que pueda existir Bolivia. El segundo es Olañeta, Casimiro Olañeta. No le confundan con Pedro Antonio, ¿no? Pedro Antonio Olañeta es el último general español en América, ¿no ve? Casimiro, el que está en pantalla, es su sobrino, es su pariente, pero es otro, ¿ya? Otro. Casimiro, Pedro Antonio, son dos personajes parientes, pero distintos. Casimiro Olañeta es un alto peruano que tiene un rol decisivo para la creación de Bolivia. Porque básicamente este Olañeta, Casimiro, es el que le va a convencer a Sucre que los altoperuanos quieren ser independientes. O sea, que no quieren ser ni parte del Perú, ni parte de la Argentina. Eh, en términos coloquiales, se puede decir que Olañeta le hurga el cerebro a Sucre, ¿no? Le mete la idea de que los altoperuanos tienen otras intenciones con su territorio. Y al final, el que es para mí, a mi opinión humilde, el arquitecto más destacado de la creación de Bolivia, nuestro padre fundador y creador, es Antonio José de Sucre. Porque al final, Sucre tenía la última palabra. Porque si Sucre le decía a Bolívar que se vayan nomás con la Argentina, que era el plan de Bolívar, ¿no? O sea, para Bolívar, él quería que nos vayamos con la Argentina. Ustedes deben conocer lo que se habla, lo que les explican en la escuela, la Gran Colombia, ¿no? Deben conocer que la Gran Colombia es el proyecto unificador de Bolívar, ¿no es cierto? Donde está Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú en un solo país, ¿no? En vez que sean 4 países, tiene que ser un solo país. Esa era la Gran Colombia de Bolívar. En la Gran Colombia no estaba el Alto Perú, o sea, era sin nosotros la Gran Colombia, ¿ya? No, 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 no estaba en sus planes incorporar a esos altoperuanos a la Gran Colombia. O sea, ya era muy grande de por sí. Perú, Colombia y Venezuela ya era muy grande de por sí. Y Bolívar creyó que geopolíticamente hablando era más sano que el Alto Perú se vaya con la Argentina. Esa era su proyección, digamos. Y como les digo, dependía de Sucre, porque si Sucre decía que se vaya nomás con la Argentina, Bolívar decía, bueno, damos visto bueno a los argentinos para que invadan Alto Perú y lo unifiquen. Si Sucre decía, no se puede hacer esto, hay rechazo a esta posición, que se vayan los altoperuanos con el Perú, bueno, los incluimos mal o bien a la Gran Colombia, también se hacía, o sea, la decisión final dependía de Sucre. Y Sucre, inspirado por Olañeta, va a llegar a la decisión más democrática. Sucre va a decidir que los altoperuanos decidan
dónde quieren pertenecer. O sea que la decisión que estaba en manos de Sucre, Sucre nos deja la decisión a los altoperuanos. Nos da el derecho a elegir qué iba a ser nuestro futuro. Por eso yo digo que Sucre, de los tres, es el arquitecto más destacado para la creación de Bolivia, porque él tenía la decisión en sus manos. De este modo es que Sucre emite un decreto. El decreto, tal vez les pregunten, porque esto es muy importante para la historia de Bolivia. El decreto del 9 de febrero de 1825. Este decreto básicamente es una convocatoria a una asamblea donde delegados de cada provincia, actualmente se llama departamento, ¿no? Antes decía provincia, delegados de cada provincia debían enviar delegados a esta asamblea para que en esta asamblea se decida qué iba a ser del Alto Perú. El Alto Perú era un territorio muy conflictivo. Alguna vez perteneció al Perú, alguna vez perteneció a la Argentina y después volvió a ser del Perú. Entonces, ambos, Perú y Argentina, reclamaban derechos sobre el Alto Perú, ¿no? Era conflictivo y Sucre toma la decisión de que los altoperuanos se elijan a dónde quieren pertenecer. Es lo más democrático que Sucre ha visto y creo que fue lo más correcto para su conciencia y para la nuestra. Entonces, Sucre emite este decreto, el decreto del 9 de febrero, que traten de acordarse porque, como les digo, es la piedra angular de la creación de Bolivia. Y se lleva adelante la asamblea, que va a empezar un 10 de julio en Chuquisaca, ¿no? Con 47 delegados. 13 por Potosí, 13 por Cochabamba, 12 por La Paz, que eran las más pobladas, 7 por Chuquisaca y 2 por Santa Cruz, que era el lugar más despoblado del Alto Perú, junto con Beni, Pando, Tarija, despoblados casi no. Todo se concentró en torno a la fuerza minera del Alto Perú. Por eso es que en Potosí, más delegados, ¿no? Cochabamba igual, el centro agrícola del Alto Perú, La Paz, punto de comercio, Chuquisaca, donde estaban la universidad, el centro intelectual, cultural. Y Santa Cruz, que, bueno, porque le dejaron tener dos delegados. Bueno, de los delegados, de los 47, cabe destacar que solamente dos eran veteranos de guerra, de la guerra de independencia, Lanza y Vallivian. Los demás eran desconocidos. Este José María Serrano nunca peleó por la independencia. Este Mendizábal peor, ¿quién sería? Este Gutiérrez Potosino, nadie lo conocía, jamás tuvo un papel importante en la independencia. O sea, al final, a esta asamblea fueron los que no debían ir, ¿sí? Porque o sea, los que no tenían derecho fueron a esta asamblea, porque tenían un poco más de prestigio, tenían profesión, formación, influencia, plata. Por eso fueron a la asamblea. Pero hablándose honestamente, ellos no merecían ir a la asamblea deliberante, porque nada hicieron por la independencia en tantos años. O la neta, ni para qué decir, Urcullo peor. Ahora, en esta asamblea se debatía eso. ¿Qué se va a hacer con el Alto Perú? ¿A dónde lo vamos a fusionar o lo vamos a volver independiente? Y nosotros, si nos damos tiempo un día, si ustedes se dan tiempo, pueden saber qué es lo que han dicho los asambleístas en esta asamblea, porque todo ha quedado grabado en el acta de fundación, que está en Sucre, en la Casa de la Libertad. Yo les voy a resumir algunas cosas que se han dicho. Por ejemplo, este Cesano, un diputado, decía: el Alto Perú tiene que ser independiente, un nuevo país, porque si se va con el Perú, Perú va a ser muy grande, para desventaja de sus vecinos. Si Alto Perú se va con la Argentina va a ser muy grande
en desmedro de los vecinos. Entonces no va a haber equilibrio. Para que haya equilibrio, tiene que haber un nuevo país al medio, como bisagras y como punto de equilibrio, digamos. Lo que Cezanne no pensó es que un país al medio iba a ser presa de sus vecinos, que al final es lo que nos ha pasado, ¿no es cierto? Al final es lo que nos ha pasado. Eh, Eusebio Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? Delegado por la paz, dice, propuso que el Alto Perú se una al Perú. Había una posición en favor del Perú. Había otros diputados que decían que el Alto Perú tiene todos los recursos, minerales, ganaderos, agrícolas, para ser un país exitoso. Entonces, había muchas posiciones a favor de la creación de un nuevo país y muy pocas posiciones a favor de unirse. Bueno, no vamos a entrar en detalles porque es largo el debate. Un punto interesante de la Asamblea es el 4 de agosto, 2 días antes que se funde el país, porque ya se sabía que la intención era crear un nuevo país, era una tendencia mayoritaria y quedaba pues un punto para discutir, que era cómo convencerle a Bolívar que acepte la independencia, porque Bolívar no estaba muy animado de crear países pequeños en Sudamérica, pensaba que era mala idea. ¿Cómo convencerle a Bolívar que acepte la creación de un nuevo país? O sea, era un tema difícil, porque si la Asamblea decía creamos el país y Bolívar no quería, no se hacía, porque el ejército colombiano estaba en el Alto Perú y de él dependía. Alcides Arguedas, un historiador, si hacemos caso a lo que nos dice este historiador, pareciera que los delegados, Olañetas, Urcullos, Cesanos, le hubiesen pedido consejo a Sucre sobre cómo convencerle a Bolívar de la creación del país. Y si hacemos caso a Arguedas, Sucre les habría dicho que si están pensando en crear un nuevo país, lo más honorable era que ese país lleve el nombre de su fundador y que además Bolívar no se iba a negar a un país, a una república que llevara su nombre. Así que, según Arguedas, pareciera que es Sucre que les da la idea de ponerle a nuestro país República de Bolívar. Bolívar era un megalómano. ¿Saben qué es un megalómano? Un megalómano es uno que es pagado de sí mismo, ¿no? Que piensa que uno es la octava maravilla. Por ejemplo, Bolívar, cuando bebía vino de un vaso, lo rompía el vaso, porque nadie podía beber donde él ha bebido. ¿Entienden? O sea, miren cómo era psicológicamente el carácter de Bolívar, ¿no? O sea, tenía un cierto grado de enfermedad psicológica, ¿no? O sea, estaba consumido por la megalomanía. Cuando Bolívar estaba por morir, dijo una frase, ¿no? Que decía, en este mundo hay tres grandes pusilánimes, Don Quijote de la Mancha, Jesucristo y yo, decía, ¿no? Entonces, mira, se comparaba con Jesús, para que vean que Bolívar tenía defectos psicológicos muy interesantes. Y bueno, conociendo que era un megalómano sin remedio, no se iba a negar que un país lleve su nombre. Entonces, los delegados inteligentemente llegaron a la conclusión de que el país que se iba a crear, si es que se ganaba en la votación, se iba a llamar República de Bolívar. Así Bolívar no se iba a negar que existamos. Eso se habló el 4 de agosto de 1825, 2 días antes que nazcamos como país. Va a llegar el día decisivo, el 6 de agosto de 1825. El general Lanza, veterano de la Guerra de Independencia, se va a poner al frente y va a leer las propuestas. La primera propuesta decía, ¿debe el Alto Perú pertenecer a las provincias unidas del Río de la Plata? Y de los 47 delegados, ninguno levantó su mano. Nadie estaba de acuerdo con ser parte de la Argentina.
Ese es el resultado del fracaso de los argentinos en la guerra de independencia. Lanza, el general Lanza, va a leer la segunda propuesta, que dice, debe el Alto Perú unirse al Perú. Y se van a levantar dos manos en favor de que nos unamos con el Perú. Y dice, en ese momento corrió mucho nerviosismo en la Casa de la Libertad, porque se sabía qué es lo que iba a pasar después. Lanza lee la tercera propuesta, que dice, debe el Alto Perú constituirse en una república libre, soberana e independiente. Y en ese momento se levantan 45 manos, digamos, ¿no? 45 manos, lo que permite o sea, avala el hecho, apoya el hecho de que el Alto Perú debe ser un país independiente. Y en ese momento dan la orden de que suenen las campanas en las iglesias de Chuquisaca, ¿no? Sucre actualmente, ¿no? De Sucre, que suenen las campanas. Se disparan salvas de artillería hacia el cielo, porque se estaba anunciando que la República Bolívar había nacido. Un, un sábado 6 de agosto tuvo lugar esta votación, y es un sábado 6 de agosto que nace la República de Bolivia. Por eso es que cada 6 de agosto desfilamos, ¿no? Nos estamos recordando ese sábado 6 de agosto que se fundó la República de Bolivia. Se firmó el acta de independencia, se lo hizo conocer a Sucre. Sucre dijo, bueno, decisión de ustedes. Y como decía este gran historiador norteamericano, Charles Arnade, decía, Bolivia ese día se puso en el umbral de una terrible y dramática historia republicana, ¿no? Pero ese es el proceso en el que se constituye la República de Bolivia. Yo me voy a acordar y les voy a transmitir lo que una vez me comentó mi profe cuando yo estaba en colegio. Decía, los políticos altoperuanos han preferido ser cabeza de ratón en vez que cola de león, decía mi profe. Y es de hecho porque si se hubieran juntado con la Argentina, con el Perú, hubiera sido un país magnífico, grande, una potencia, parecida al Brasil. Pero los políticos altoperuanos hubieran quedado en segundo plano. En cambio, en lugar de eso, los políticos altoperuanos, cesanos, urcullos, olañetas y tucuimas, han preferido ser los jefes, los protagonistas de un país pequeño y con serias deficiencias estructurales. Por eso yo creo que mi profe tenía razón cuando decía, han preferido ser cabeza de ratón en vez que la cola de un león. Ya, ya pasa como 20 años que me dijo esto mi profe. Yo ni siquiera sabía que iba a ser profe de sociales, pero mira que se quedó en la cabeza, ¿no? Es que es la verdad. Es una síntesis de la decisión política que han tomado los personajes que han tenido en sus manos la decisión. Ese es el proceso de la constitución y fundación de Bolivia. Y ahí lo tiene usted, ¿no? Esta es la Casa de la Libertad. Es un museo actualmente en Sucre, de la Plaza Isito. Visítenlo si pueden, es interesante. Y bueno, eso sería en cuanto a la fundación del país. Nos tocaría ver, nos tocaría ver nuestros primeros años como república independiente. ¿Tienen preguntas hasta aquí? No, no es tan aburrida la historia, pensándolo bien. Y, y lo que sigue para nuestro país va a ser muy dramático, muy interesante. Todos los problemas que hemos asumido como nación. Sepan que Bolivia es el país que más guerras ha sumado en toda su historia republicana como Estado. Una clase la vamos a dedicar enteramente a las guerras, ¿está bien? O sea,
Bolivia no tiene tres guerras. O sea, bueno, en colegio nos dan tres, ¿no ve? Ah, el Pacífico, el Acre y el Chaco, nada más. Pero Bolivia suma más de 13 guerras, 13, con sus vecinos. Y, y eso amerita un estudio particular. Entonces, no vamos a hablar ahora de guerras, ¿sí? Una clase entera la vamos a dedicar a estas guerras. Tengo unos cuadros sinópticos muy bonitos para hablar de esto. Ya, nos vamos a ir entonces ya a nuestro país como república. O sea, a partir de la fundación ya dejamos atrás lo que es la colonia y empieza la vida republicana. Nuestro primer presidente como república es Bolívar, ¿sí? O sea, la Asamblea Deliberante lo nombra a Bolívar como nuestro presidente, ¿sí? Primer presidente. Cargo que Bolívar va a aceptar más o menos a partir que le nombran hasta noviembre, octubre, noviembre, va a estar Bolívar ejerciendo la presidencia de Bolivia de forma muy a distancia, porque era un hombre con proyecciones grandes, ¿no? Continentales, ¿no? No estaba para ocuparse de un país tan pequeño. Sin embargo, tiene actos de gobierno Bolívar, ¿ya? El primero, digamos, muy importante, eliminar la mita, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de la mita? Ese aparato triturador de huesos de los indígenas, ¿no? de la minería. Bolívar tiene como primer decreto la anulación de la mita. Tiene como segunda orden la abolición de toda forma de servidumbre. Todos los que nacen en Bolivia son iguales en derechos. No hay ciudadanos de primera ni de segunda. En teoría, no hay servidumbre. Todos son iguales. Decreta el final de la encomienda y la entrega de tierras, la devolución de las tierras a los indígenas, ¿no? La destrucción de la encomienda como institución agrícola feudal de la colonia, Bolívar lo liquida con el decreto de Cusco y de Trujillo. Se acaba la servidumbre, se devuelven las tierras. Entonces, esas son posiciones liberales, ¿no? de la ideología liberal. Esa era la concepción de Bolívar. Bolívar se compromete a redactar nuestra primera constitución política del Estado. Casi el último tema que vamos a ver trata de la constitución de Bolivia. Bolívar nos da nuestra primera constitución política del Estado, que tiene como un elemento interesante el hecho que nombraba al presidente como vitalicio. Esto quiere decir que el que sea elegido presidente iba a gobernar hasta que muera de viejo. Y es porque Bolívar intuyó que iba a nacer un gran caos político por el poder, y para evitar eso, Bolívar designa un presidente vitalicio, lo cual le trae muchas críticas por parte de los altoperuanos, porque dicen, este hombre quiere restaurar la monarquía. No era eso. Bolívar quería evitar el caos político y la lucha intestina por el poder. Los altoperuanos no estaban de acuerdo, o sea, Olañetas, Cesanos, Urcullos no estaban de acuerdo porque ellos también seguramente pensaron en la posibilidad de ser presidentes. Tuvo muy poco tiempo de gobierno, apenas unos meses Bolívar. Tiene estos actos que les he descrito y luego Bolívar tiene que irse a Colombia, tiene asuntos más grandes que atender que nuestro país. Se va. Sugiere al cargo de presidente a Sucre. Sucre no va a querer. Olañeta, Casimiro Olañeta, le va a insistir que asuma el poder, porque le dice, va a haber caos si usted no asume. Sucre no acepta, el Congreso boliviano lo ratifica y Sucre tiene que aceptar. Como dice en la diapositiva que está en pantalla, dice Sucre es el edificador del Estado boliviano. Algún día, no sé si lo hagan, eh, hay un libro muy, muy lindo de William Lostrom,
El gobierno de Sucre en Bolivia. Es un tomazo de 500 páginas. Ese libro sí le hace justicia a los actos de gobierno del general Sucre, porque ningún libro de texto hace honor a todo lo que ese individuo ha hecho en el país. Los From sí, es un trabajo. Pero miren que o sea, necesita 500 páginas para describir un gobierno de 2 años, porque Sucre gobernó 2 años, desde diciembre del 25 que Bolívar se va, hasta abril de 1828, que tiene que renunciar a la presidencia. Ya vamos a ver por qué. El Sucre, dice, se sienta las bases de una hacienda pública, impuestos, ingresos, egresos, todo lo que es el aparato económico. Arrebata a la iglesia de todo el poder, porque la iglesia, o sea, la iglesia de esa época, eran como encomenderos. Las iglesias tenían terrenos y tenían indios que trabajaban en los terrenos, o sea, la iglesia era como otra encomienda. Sucre les quita y recupera casi 250.000 marcos para el Tesoro General de Bolivia. Sucre trata de abolir el tributo indígena, que era ese impuesto que sangraba económicamente a los indígenas, pero bolivianos ahora. Sucre lo anula, pero tiene que volver a restituirlo porque no había plata para el Estado boliviano. Empieza a crear un ejército propio, porque el ejército colombiano era prestado y había que pagarle. O sea, era un poco, o sea, no iba a ser para siempre que los colombianos iban a estar en el Alto Perú, querían volver con sus familias y no querían volver con las manos vacías, ¿no? Querían que les paguen por todos los meses de campaña. Y los bolivianos les debíamos a los colombianos por habernos liberado. Y les debíamos harto. Así que Sucre empieza a estructurar un ejército propio. ¿Ya? La educación, Sucre ordena la creación de una escuela en cada provincia para empezar, porque antes de eso la educación no era obligatoria, o sea, la educación era privada sobre todo. Acuérdense que, por ejemplo, Bolívar nunca fue a la escuela, tenía su maestro particular, Simón Rodríguez. Bolívar de Sucre lo mismo, o sea, la educación era así. O sea, si querías que tu hijo sea educado, tienes que pagarte un maestro. Sucre ordena y sienta la base de una educación pública que cosa a cargo del Estado, lo cual para la época es tremendamente revolucionario. Sin mencionar una serie de decretos económicos, sociales, jurídicos, muy interesantes. Es enorme la obra de Sucre en Bolivia. No ha sido el mejor gobierno, porque solamente está 2 años. Si hubiera estado más, otras hubieran sido las consecuencias de su gobierno. No vamos a entrar tanto en detalle de esta parte del proceso, pero el Estado boliviano en algún punto lo empezó a pasar mal, porque no sé dónde lo tengo anotado. Bueno, no lo tengo anotado aquí, pero lo voy a comentar. España mandaba plata a las colonias para su mantenimiento. Con la independencia, esa plata dejó de llegar. O sea, claro, de aquí salía plata, ¿no? Plata salía del Cerro de Potosí, de Porco, salía plata. Pero una parte volvía para el manejo del Estado. Eso se acabó. Cuando faltaba productos en el Alto Perú, se traían del Bajo Perú o de Argentina. Eso se acabó. Bolivia se tuvo que arreglar solo después de que se independizó como país independiente. Los encomenderos que pagaban impuestos, al destruirse la encomienda con el decreto de Bolívar, dejaron de pagar impuestos. O sea, todo lo que era la estructura económica colonial se desmoronó. Los españoles, funcionarios capacitados de la función pública, fueron expulsados de América y faltaba personal
capacitado para atender las oficinas. Todo el aparato burocrático colonial se hizo pedazos y el Estado boliviano que estaban haciendo se encontró en terribles problemas. Era tan grave la cosa que yo aquí se los he anotado, algo que Sucre decía, o sea, que él lo dijo desde su propia voz. Decía, nuestros edificios políticos están construidos sobre arena. Por más solidez que pongamos en las paredes, por más adornos que se les hagan, no salvamos el mal de sus bases. Es la mayor desgracia conocerlo y no poderlos remediar. Estoy persuadido sobre el terreno sobre el que trabajamos es fango y arena, que sobre tal base ningún edificio puede existir. Esas son las palabras del general Sucre, que se dio cuenta que Bolivia era un callejón sin salida. Estaba muy difícil su continuidad como país independiente. Parece que no ha sido buena idea crear un nuevo país, ¿no? La colonia se eliminó políticamente, pero la colonia sobrevivió económicamente. O sea, me explico. Jurídicamente no había servidumbre, pero políticamente los hacendados criollos seguían teniendo el poder en sus manos económico. Así que, aunque la colonia eh, terminó en el sentido jurídico, en el sentido político, sobrevivió durante muchos años en el aspecto económico. Acuérdense que para la revolución, la reforma agraria de 1953, existía el ponguaje, que era una forma de servidumbre, muy al estilo de la colonia. Así que, aunque la colonia se acabó en términos jurídicos, políticos, sobrevivió en términos económicos durante muchos años más. Al final, los políticos bolivianos empezaron a celar del gobierno de Sucre, el hecho que era extranjero y una serie de cuestiones, y Casimiro Olañeta, como dice aquí, dice, paradigma del engaño y la traición, organiza un motín contra Sucre. Y Sucre, cuando va a calmar ese motín, le disparan en el brazo izquierdo. 10 centímetros más y le llega la bala al corazón y hubiéramos cargado los bolivianos con el asesinato de nuestro propio creador. Qué suerte que la bala llegó un poco más, solamente lo herimos a nuestro creador, no lo matamos. Imagínense que para este motín que se le hizo a Sucre el 18 de abril de 1828, fíjense ustedes que en la época no había un solo calmante, o sea, no había una sola aspirina para calmar el dolor. Y una bala de esa época, hecha de perdigones de metal, básicamente lo que ha hecho es destruirle el bíceps, ¿no?, a Sucre. Y en esa época, fíjense ustedes que no había siquiera pues ampicilina, o sea, si tu herida se infectaba, tienen que cortarte el brazo, si es que no te morías, porque si la infección llegaba a tu sangre, ya era decirle adiós a este mundo nomás ya. O sea, no había nada con que combatir la infección. De tal modo que una herida de tal gravedad hacía pues imposible de cualquier forma que Sucre pueda continuar ejerciendo la presidencia. Tuvo que postrarse en cama, porque si la herida se infectaba, era la muerte. O si empezaba a infectarse, era cortar todo el brazo directamente. No había otra solución que la amputación cuando se infectaba. No había nada, ni una aspirina, ni antibiótico, nada con que combatir. El motín del 18 de abril de 1828 cumplió su objetivo al agarrar a Sucre y ponerlo a un lado del gobierno. Va a asumir la presidencia. No vamos a hablar de Bolívar ahora.
Para colmo de males, sobre mojado llovido, el Perú, enterándose que Sucre está herido, el Perú nos va a invadir, nos va a declarar la guerra, con la excusa de que quiere cuidarlo a Sucre. Pero la excusa no era esa. La razón real era hacer desaparecer a Bolivia, ¿no? Agustín Gamarra y los peruanos invaden Bolivia justo en el momento en que Sucre cae herido y cunde la noticia. Eh, el ejército boliviano, o sea, los colombianos que estaban en Bolivia estaban amotinados, no iban a pelear por Bolivia, porque les debíamos plata aparte, ¿no? O sea, cuando alguien te debe, ya no les favores, ¿no ve? Porque te está debiendo. O sea, si un cuate le presto plata, otra vez que me pida, o sea, no, o sea, no, andate al diablo, ¿no? El ejército colombiano al que le debíamos sus sueldos no se iba a movilizar para defender el territorio boliviano. Y el ejército boliviano, que Sucre había estado construyendo, estaba debatido en el caos interno todavía. No estaba bien jerarquizado, se puede decir. Sucre va a dejar como presidente a José María Pérez de Urtidinea, que es el hombre que está aquí, que va a gobernar de abril hasta agosto de 1828. No tiene actos de gobierno porque tuvo que enfrentarse a la invasión peruana. Más bien él tiene que firmar, al final, como les digo, o sea, era imposible pelear contra los peruanos, nos invadieron. Pedro Blanco Soto, un general que estaba en Potosí, tenía que ir a reforzar a los bolivianos. En vez de hacerlo, se queda en Potosí, en un acto de franca traición. Acuérdense del nombre, Pedro Blanco Soto. O sea, en semejante estado de caos, se tiene que firmar el Tratado de Piquiza. Por suerte para nosotros, para los bolivianos, empezó una guerra entre Perú y la Gran Colombia, allá en el norte peruano. Y los peruanos que nos estaban invadiendo tuvieron que retirarse. Por suerte para nosotros, miren, porque si no hubiera habido esa guerra Gran Colombo peruana, el ejército peruano tenía toda la disposición de ocupar Bolivia y hacerla desaparecer. Suerte para nosotros que empezó esa guerra en el norte. Y los peruanos tuvieron que retirarse y nos hicieron firmar un tratado de paz vergonzoso para nosotros. O sea, como primer requisito, decía que teníamos que expulsar a Sucre de nuestro territorio. O sea, al hombre que nos ha dado la vida, teníamos que botarlo de Bolivia, primer requisito. Y una serie de requisitos que tuvimos que firmar porque no había condición para defenderse. Es como decía Casimiro Lañeta, fue un tratado salvaje, bárbaro, por la mala intención y malicia con que se redactó. Tratado de Piquiza. Es la primera guerra que perdimos. Va a llegar agosto, José María Pérez deja la presidencia, lo va a asumir José Miguel de Velasco. Él es el autor de la primera reforma a nuestra constitución. Elimina la parte de vitalicio del gobierno y otras cositas más. No tiene actos destacados, o sea, gobernó casi 4 meses en los que se dedicó a cumplir los acuerdos de Piquiza. Ese fue el trabajo de José Miguel de Velasco en su gobierno. Aquí va a ocurrir un hecho que es muy interesante para la historia. Es posible que les pregunten, porque más que una lección es una anécdota de la historia. Es el gobierno más corto que hemos tenido. Un gobierno de 6 días. El Congreso se reúne en diciembre para elegir un nuevo presidente. Era un Congreso corrompido, comprado con plata peruana, y eligen como presidente a un traidor pro-peruano, Pedro Blanco Soto, el que debía ir a defender Bolivia en la invasión peruana y en vez de eso se fue hacia el sur. O sea, ese traidor es elegido por el Congreso como presidente.
era, era el extremo de la corrupción del Congreso, del poder legislativo de esa época, elegirlo a semejante hombre moralmente reprobable como presidente. El descontento cundió en el ejército y a los 6 días de su gobierno, Pedro Blanco es emboscado y asesinado en Sucre, en la Recoleta. Y, pues, o sea, no sé si ustedes le verán normal, pero que lo maten a un presidente a los 6 días de gobierno es un hecho políticamente traumante para cualquier país, vergonzoso. Y se imaginarán que en 6 días no tiene pues ningún acto de gobierno Pedro Blanco Soto, ¿no? O sea, morirse es su único acto de gobierno, su único acto de gobierno, no, no tuvo tiempo para más el pobre hombre. El Congreso boliviano, avergonzado con la culpa de su corrupción, tiene que elegir a un nuevo presidente. Pero esta vez van a tener la sensatez de elegir de todos los posibles candidatos al mejor. Bolívar les da este consejo, les dice, nómbrenlo a Santa Cruz, al general Andrés de Santa Cruz como presidente. Él es, como decía Bolívar, decía, él es inteligente y sagaz, él va a servir para el gobierno. Y el Congreso boliviano va a hacer eso, lo va a hacer llamar a Santa Cruz, que estaba como diplomático en Perú, y vamos a tener lo que yo califico, en mi opinión, el mejor gobierno que ha tenido Bolivia en toda su historia. ¿Sí? El gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz y Cala Humana. Un gobierno de 10 años, 1829 a 1830. Aquí está mal la diapositiva. Según esto, ha gobernado un siglo. Me he equivocado. No, solo gobernó 10 años, no un siglo. No. De 1829 a 1839, debiera decir. Dice, Santa Cruz y su gobierno son la excepción a una tendencia descendente. Dice, bajo su gobierno, la economía se estabilizó, se alcanzó victorias militares en el plano internacional, retornó al país la estabilidad política, reinó el orden y las leyes, se impulsó la educación, pero bueno, vamos viendo. No vamos a hablar tanto de la biografía de Santa Cruz, no es el momento. Tal vez comentarles que Sucre lo odiaba a Santa Cruz por algún motivo. Y por algún motivo Bolívar lo quería mucho a Santa Cruz, ¿no? O sea, sí, tenían opiniones muy distintas. Por ejemplo, Bolívar decía, del general Santa Cruz, todo lo creo, sé que es consecuente y patriota. En cambio, Sucre, ¿qué decía de Santa Cruz? Sucre decía, me ha indignado el modo con que Santa Cruz habla de Bolivia. Este espurio boliviano quiere lisonjear a los peruanos maltratando a su patria. Espurio, por si acaso, quiere decir bastardo. Así que ahí se ve que el general Sucre no lo tenía ningún aprecio a Santa Cruz. Otra cosa que decía Bolívar de Sucre, decía, este jefe es muy bello sujeto, decía de él. O sea que Bolívar sí lo apreciaba mucho a Santa Cruz. Bolívar sí lo quería a Santa Cruz. Sucre, en cambio, le tenía mucha mala voluntad. ¿No? Lo veía muy mal al pobre hombre. Bueno, nunca sabremos por qué. ¿Sí? Ya ha pasado mucho tiempo como para saber por qué era esto. Santa Cruz ya fue presidente en Perú, lo hizo magníficamente bien, era un hombre con experiencia de Estado. Aquí he preparado un resumen que dice, ¿qué es Bolivia en 1829? O sea, ¿qué es Bolivia cuando Santa Cruz va a asumir la presidencia? Bolivia tiene 1 millón de habitantes, en su inmensa mayoría indígenas y letrados, no saben leer ni escribir. En esos meses de invasión del Perú y muerte de un presidente,
se han destruido las estructuras políticas y económicas que Sucre ha construido. La guerra de independencia y la crisis de los minerales, de los metales, ¿no?, han asolado los campos y deprimido la industria minera. El tributo indígena es nuestro único elemento de ingresos como Estado. Toda la hacienda pública está en falencia y agobiada por el mantenimiento de un ejército desproporcionadamente grande. En menos de 4 años, como país independiente, ya ha habido 4 revoluciones. Sucre ha dejado el país con el brazo quebrado por un balazo y en 4 años como país ya ha sido asesinado un presidente, Pedro Blanco Soto. Eso era Bolivia en 1829. O sea, Bolivia estaba muy mal, ¿no? Estaba muy mal nuestro país. Santa Cruz decía lo siguiente, lo dice en su biografía, dice: se necesita tener mucho patriotismo y algún valor moral para encargarse del gobierno en semejante estado de crisis. Hay otra cosa que decía Santa Cruz, no sé dónde lo he anotado. Bueno, lo voy a citar porque lo sé de memoria. Santa Cruz decía: me decidí a marchar en auxilio de Bolivia, dispuesto a salvarlo de sus males o a sepultarme en sus ruinas. Así decía Santa Cruz, ¿no? Me lancé al auxilio de Bolivia. O lo salvo de sus males o me sepulto en sus ruinas. Así decía Santa Cruz. Si les voy a enumerar los decretos y actos de gobierno de Santa Cruz, no vamos a acabar ni en 2 clases. La obra de Santa Cruz es formidable en el país. Todo lo que están viendo ahorita con amarillo son actos de gobierno los más importantes. Se comenta que en el gobierno de Santa Cruz los diputados, ministros, trabajaban tanto que quedaban dormidos sobre sus mesas de trabajo, porque no daban más de trabajar día y noche. Esa era la orden de Santa Cruz. Restauró el orden político porque a los que querían ser sediciosos se los fusilaba. Era muy drástico también Santa Cruz, autoritario bastante. La corrupción era castigada severamente. No estoy seguro si con la muerte, pero se castigaba muy fuerte la corrupción. Era un Estado eficiente, era un Estado que tenía funcionarios que trabajaban consecuentemente. Bueno, Santa Cruz les obligaba, ¿no? Les voy a dar un dato o sea, es altamente probable que les pregunten de Santa Cruz, porque en la historia jurídica de Bolivia, Santa Cruz tiene un rol muy importante. El primer código penal, el primer código civil y sus procedimientos han sido creados en el gobierno de Santa Cruz. Se trajo asesores franceses y españoles, y en base a los códigos francés y español es que Santa Cruz hace redactar nuestro primer código penal y nuestro primer código civil, que en materia jurídica para un Estado es un logro inmenso. Acuérdense que el gobierno del MAS ha intentado hace 2 años atrás hacer un código penal y se ha estrellado con el movimiento popular. O sea, no es fácil hacer un código penal, un código civil. O sea, es mucho lo que está en juego. Los códigos Santa Cruz se llamaron a esto. Nuestro primer código civil, nuestro primer código penal. Ningún país en Sudamérica tenía código civil, código penal. Bolivia fue el primero en tenerlo y fue obra de Santa Cruz. Por eso les digo que es posible que les pregunten de Santa Cruz, porque además los códigos Santa Cruz, civil y penal, estuvieron vigentes hasta 1987. O sea que han tenido más de un siglo de vigencia los códigos de Santa Cruz, su código civil, su código penal. Ha sido una labor formidable en términos jurídicos. Bolivia era el país con las leyes más modernas de toda la región. Santa Cruz se encarga de hacer la tercera reforma a la Constitución Política del Estado. En materia jurídica es trascendental la obra de Santa Cruz, ¿sí?
Por eso les digo, es posible que les pregunten. Código de minería, creación de universidad, escuelas de artes. La de Santa Cruz trajo una imprenta para que los bolivianos tengamos nuestro primer periódico y salgamos de la ignorancia. Eh, código mercantil, multiplica los hospitales. Es, como les digo, a mi humilde opinión, el mejor gobierno que hemos tenido hasta ahora, para mí es el de Santa Cruz. Sin embargo, como dice su biógrafo, Alfonso Crespo, Santa Cruz no puede combatir contra sus propios demonios. Y Santa Cruz dice, como se los puse aquí, dice, tras haber convertido a Bolivia en una nación digna de admiración y respeto, no le bastó ser presidente de un país. Y Santa Cruz quería ser presidente de dos países al mismo tiempo. Y ahí nace la idea de la Confederación Perú-Boliviana, obra del mariscal Santa Cruz, que fue posible solamente gracias a un caos interno y anarquía en que se sumergió el Perú en esos años. O sea que mientras a Bolivia le estaba yendo viento en popa, todo bien, al Perú le estaba yendo como en feria, le estaba yendo re mal. Hasta el extremo que en Perú llegó a tener 3 presidentes al mismo tiempo. En el norte, Agustín Gamaza se hizo con el poder. Perdón, en el norte estaba Salavesi, Felipe Salavesi, que se declaró presidente del norte del Perú, Agustín Gamaza, que se declaró presidente del centro del Perú, y el presidente constitucional, que era José Luis Orbegoso, que estaba arrinconado en el sur. Ante semejante caos, o sea, el Perú estaba tiras, ante semejante estado, el presidente Orbegoso y el Congreso le piden a Santa Cruz que invada el Perú, ¿no? O sea, el presidente peruano le pide al presidente boliviano que invada con su ejército Perú para restaurar el orden. Y Santa Cruz, que deseaba ser presidente de ambos países, dijo, ¿qué más no quiero? ¿Qué más no quiero? Era la oportunidad de su vida. Santa Cruz, sin pensarlo 2 veces, agarra el ejército boliviano, modernizado con nuevas técnicas, porque trajo instructores de otros países para modernizarlo en tácticas y en estrategia. Se agarra de un montón de generales, de comandantes, de probada experiencia y eficacia. José Vallivian, un venezolano, Trinidad Morán, Otto Felipe Brown. O sea, Santa Cruz se va a la guerra y se va con un alto mando de la patada. O sea, comandantes expertos que han llevado más de 20 años peleando en guerras. Santa Cruz también tenía lo suyo como combatiente. Y dice, con 4.632 efectivos, el 15 de agosto del 1835, Santa Cruz ingresa al Perú. Esto lo vamos a ver con detalle cuando hablemos de las guerras. Va a haber 2 batallas. En una lo va a vencer en Yanacocha a Agustín Gamaza, y otra batalla poco después, donde en Socabaya, donde lo va a vencer a Felipe Salavesi, al cual, por cierto, va a ejecutar, porque Santa Cruz le tenía miedo a Salavesi, porque Salavesi era un hombre mentalmente inestable, era loco. Salavesi, su apodo era ese, el loco, le decían siempre sus soldados. Salavesi, si lo agarraba a Santa Cruz, lo mataba. O sea, Santa Cruz le tenía miedo a Salavesi, y cuando lo venció, lo hizo fusilar. Salavesi era muy peligroso para dejarlo vivo, y Santa Cruz decreta su muerte, ¿no? Y lo peor, que lo hace fusilar con sus propios soldados. No era chiste con Santa Cruz, ¿no? Y el 15 de julio de 1837 se oficializa la creación de la Confederación Perú-Boliviana. José Miguel de Velasco es presidente de Bolivia.
Orbegoso, presidente del estado sur peruano. Va a haber otro presidente, no recuerdo el nombre, para el estado norperuano. Vale decir que la confederación se dividió en tres estados: norperuano, surperuano, boliviano. ¿Ya? Esa fue la configuración eh, política de la Confederación Perú-Boliviana. Se le hizo un escudo, una bandera, mejor dicho, véanla ustedes, ¿no? Es la bandera confederada. Y Sucre, perdón, Santa Cruz se nombra a sí mismo protector de la o sea, el jefe de todos, digamos. Santa Cruz era autoritaria, eso no hay que negarlo. La confederación era una amenaza para los enemigos, o sea, para los vecinos, ¿entienden? La confederación era demasiado grande, tenía mucho potencial, demasiado. Eso asustaba a los vecinos. Algunos vecinos lo tomaron a la buena, como por ejemplo Ecuador, que no se hizo líos, firmó la paz con la Confederación. Santa Cruz no quería la guerra, pero otros países lo tomaron a la mala, empezando por la Argentina, que es el que lanza el primer golpe, ¿no? La Argentina, lo vamos a hablar cuando hablemos de las guerras, porque esta es otra guerra internacional, pero para mencionarlo, la Argentina compromete una parte de sus fuerzas para invadir el sur de Bolivia. Santa Cruz responde y expulsa a los argentinos. Chile es el que realmente tenía cucu, temor, miedo, trauma de la Confederación. Diego Portales, aquí está en pantalla, es un ministro, un político chileno muy influyente de la época, decía: la Confederación debe desaparecer para siempre del escenario geopolítico de Sudamérica. Perú y Bolivia juntos siempre serán más que Chile, decía Portales. Y Portales resume el pensamiento chileno de ese temor existencial contra la Confederación. Y es por eso que Chile va a organizar dos ejércitos contra la Confederación. El primero van a perder, una pena. Santa Cruz los hace pedazos, sin pelear. O sea, no mata a un solo soldado, pero los toma preso a todos los que invadieron Bolivia de parte de Chile. Que a los hechos que vamos a hablar en detalle cuando hablemos de las guerras. Y en la segunda invasión que hace Chile a la Confederación, ahí sí nos ganaron. Santa Cruz o sea, Santa Cruz va a Bolivia a conseguir refuerzos y Santa Cruz se entera que su presidente le ha hecho un golpe de Estado, Velasco le ha hecho un golpe de Estado. Y es porque la Confederación tenía enemigos externos, como Chile, Argentina, y tenía enemigos internos, como Casimiro Olañeta, ¿no? Que es uno de los que organiza el derrocamiento de Santa Cruz, Orbegoso, que le da la puñalada por la espalda, Velasco. Santa Cruz es vencido y tiene que salir de Bolivia y es enviado a Chile en condición de preso. La embajada francesa presiona mucho para que liberen a Santa Cruz. Después de casi 8 años lo liberan y se lo llevan a Francia. Y Santa Cruz, uno de nuestros grandes presidentes, acaba su vida en Francia. 1865 creo que es. No tengo, aquí está, 1865. Santa Cruz muere en Francia, viejo ya. Ese es pero su gobierno. Magnífico a todas luces. Tal vez se equivocó con lo de la Confederación, no sabemos. Santa Cruz va a dar un paso interesante hacia el autoritarismo. O sea, concentró mucho poder en sus manos, en el poder ejecutivo, está, por decirlo así. El ejecutivo tenía muchos poderes, incluso por encima del legislativo, lo cual es un amague de dictadura, pensándolo bien, ¿no? O sea, analizándolo fríamente, así sin apasionamientos, pese a que a mí me cae muy bien Santa Cruz, pese a eso, analizándolo, sí había en su constitución, en su manejo del gobierno, sí había elementos de dictadura.
porque a los bolivianos nunca les preguntaron si querían la confederación. Santa Cruz lo hizo porque quiso, porque a él se le dio la gana de hacerlo. A los bolivianos jamás se les preguntó si estábamos de acuerdo. O sea, vean que Santa Cruz tenía elementos de dictadura en el manejo de su gobierno, ¿entienden? Nuestro gran historiador, Alcides Arguedas, un hombre muy cuestionado porque era un racista sin remedio, ¿no? Era, era un hombre que, bueno, como en la época en que él estuvo, no era malo, tampoco decimos que es bueno, pero nadie le quita que tiene su aporte muy interesante a la historia. Arguedas nos va a ayudar a entender el siguiente momento histórico. Arguedas llama a esta época entre 1839, que cae Santa Cruz, 41, por ahí un poquito más, hasta la Guerra del Pacífico. Arguedas lo va a llamar la época de los caudillos. Y es más, Arguedas va a clasificar a los caudillos en dos tipos: caudillos bárbaros y caudillos letrados. Eh, ¿Qué es un caudillo? Un caudillo es un personaje que tiene la cualidad de arrastrar multitudes tras de sí con solamente el encanto de su personalidad. Nunca les ha pasado que estando entre un grupo de amigos, no falta uno que dice, vamos a comprar, vamos a hacer esto, hacer lo otro, y le seguimos, ¿no? Ese es un caudillo, digamos, ¿no? O sea, un caudillo es alguien que con la fuerza de su personalidad arrastra una multitud, sea pequeña o grande. Y es porque en esa época, políticamente hablando, Bolivia no sabía lo que era un partido político. No había un solo sector organizado de la sociedad. O sea, hoy en día tenemos central obrera, tenemos sindicatos, federaciones. La población civil hoy en día está organizada, ¿verdad? Si el gobierno hace algo que no nos gusta, a través de estas organizaciones es posible modificar el Estado. Si no me creen, acuérdense del 2019, cuando Evo Morales ha renunciado a la presidencia. O sea, si los bolivianos no estábamos organizados, teníamos que aguantarnos de callado al Evo 20, 30, 50 años. Pero la organización civil es lo que permite un tipo de reacción. De la época que estamos hablando ahora, no había organización civil, no había un solo sindicato en Bolivia. La población, la gente de a pie, ustedes o yo, no tenían la mínima capacidad de intervención en temas del Estado. Nada. Eso dio lugar, participantes, esto que quede en su memoria, eso dio lugar, permitió, creó las condiciones para que los militares asuman el poder. Ustedes están viendo en pantalla que nuestros presidentes eran todos militares en esa época, casi todos militares. Y esto es porque los militares eran la única estructura organizada dentro de la sociedad boliviana, por su jerarquía, ¿no? O sea, sargento, cabo, o sea, el cabo obedece al sargento, digamos, ¿no? Entonces, los militares eran los únicos en toda Bolivia que tenían una estructura organizativa. Mientras que el pueblo no estaba nada organizado, el ejército sí. Y esta incipiente organización militar es lo que les permitía planificar y organizar su llegada al poder. O sea que si ya eras, digamos, un coronel así, ya podías estar pensando en ser presidente, porque tenías a tu mando fuerzas. Entonces, estos no pertenecían a ningún partido político, no tenían ninguna ideología política, eran simplemente caudillos. Por eso es que vamos a encontrar gobiernos tan distintos. Miren, compárenlo, por ejemplo, a Vallivian, un hombre que ha aportado tanto a la cultura boliviana,
con Melgarejo. O sea, son gobiernos diametralmente opuestos, y esto es porque no respondían los militares a ningún programa de gobierno, a ninguna lógica política ideológica, a ningún principio ideológico, nada. Caudillos. Hacían lo que les venía en la mente. ¿Ya? Vallivian es el salto definitivo de un modelo constitucional a un modelo caudillista, porque Vallivian le hace reformas, o sea, Vallivian es el arquitecto de nuestra cuarta reforma constitucional y le atribuye al Ejecutivo muchos más poderes, de tal modo que Vallivian es el artífice jurídico de que los presidentes en esa época de la historia se conviertan en caudillos, casi dictadores. Vallivian va a gobernar desde 1841 hasta 1848. Es un gobierno muy notable, muy positivo en muchos aspectos. Consolida la independencia de Bolivia, aprueba otra constitución, crea el departamento del Beni, mejora el sistema educativo nacional, intensifica la industria minera. Es un gobierno razonablemente bueno. Por si acaso, si les quieres preguntasen, el himno nacional, ¿no ve? Se estrena en el gobierno de José Vallivian. Vallivian renuncia porque está acosado por Belsu. Belsu es, bueno, Vallivian tenía un defecto, era mujeriego, era un hombre muy sensual. Y Vallivian tenía la mala costumbre de meterse con las mujeres de sus oficiales. Tuvo la mala suerte de meterse um, con la esposa de Belsu. Belsu se entera de este amor porque la mujer de Belsu le hace cartas a Vallivian y Belsu encuentra las cartas y se hace un show, ¿no? Y Belsu se convierte en enemigo político de Vallivian y desde su exilio en Perú organiza fuerzas y lo va a acosar una y otra vez al pobre Vallivian hasta que lo obliga a renunciar. ¿Sí? Vallivian va a renunciar al final. Belsu, o sea, se consiguió un enemigo político por mujeriego. Se conoce que Vallivian tuvo muchos hijos en las esposas de sus soldados. Así que era un hombre extremadamente sensual en esa parte. Temporalmente asume el poder este hombre que se llama Eusebio Guilarte, del cual no tenemos actos de gobierno, no nos van a preguntar de él. Asume el poder Belsu por casi 7 años. Belsu es el que reforma la bandera boliviana a lo que ahora conocemos, rojo, amarillo, verde. Levanta un censo, fomenta la minería, tiene un gobierno de moderado éxito. Le apodaban el Mahoma boliviano, porque parecía árabe, parecía Suleimán, ¿no? Si ven su cara, parecía un árabe, y le decían de mal nombre Mahoma boliviano. Le decían el Tata Belsu, porque era un demagogo, le gustaba sacar monedas del Tesoro General y se por las calles repartiendo monedas a la población. Era muy bueno con los indígenas, fue el primero en darles algún tipo de voz en su gobierno. Lanzaba discursos contra los hacendados, contra los terratenientes, enardecía a las multitudes con promesas vacías de cambio, todo lo que es un demagogo. Arguedas lo califica como caudillo bárbaro a Belso, o sea, por lo un poco brutal de su gobierno en esa parte. Al final, Belsu tiene que aguantar más de 50 intentos de golpe de Estado en su gobierno. Y dice, al final Belsu estaba tan cansado de enfrentar golpes de Estado que deja el poder con estas palabras. Quiero citarlo y leerlo. Dice, me declaro abrumado por la desmoralización, oprimido por la perfidia, vencido por la traición, y quiero dejar el timón del Estado que no quiero, que no debo ya dirigir. O sea, esas son las palabras de un hombre cansado, vencido, desmotivado, desmoralizado. Belsu se cansó de tanta sedición en su contra, que lo deja en el poder a su yerno, a Jorge Córdoba, con unas palabras muy lindas. Belsu dice, ahí les dejo a este, que no va a durar mucho.
Yo supongo que no lo quería mucho su yerno, porque le entrega el poder con esas palabras, ¿no? Ahí les dejo a este, no va a durar mucho. Y tuvo razón porque después de 2 años llega al poder nuestro primer gobierno civil, potosino, José María Linares. Ya vamos a pisar ahora. La siguiente clase, mañana, vamos a hablar de lo que sigue del caudillismo. Vamos a pasar la guerra del Pacífico por alto, porque eso va a ser otro tema así bien específico. Vamos a hablar de la época de los liberales, conservadores, y yo creo que mañana vamos a llegar hasta la revolución del 52 y un poco más. Así que la otra semana acabaríamos historia republicana, el sábado de la otra semana acabaríamos historia republicana, y empezaríamos con cívica, geografía, nociones jurídicas. ¿Sí? Eso es más o menos así está un poquito pensado. ¿Ya? Eh, bueno, vayan, si no hay preguntas o si tienen dudas, creo que ahora es cuando, antes que me olvide, antes que se olviden ustedes, háganme saber si tienen dudas o también me lo dejan en el chat si tienen preguntas.